Crisis en Venezuela. ¿Se acabó la dictadura de Nicolás Maduro? Bombarderos B-52 en el Caribe y 6 barcos hundidos. ¿Comenzó la cuenta regresiva para Maduro? Entre 2019 y 2021, Washington intentó todo tipo de cosas, menos una acción militar, para derrocar a Maduro, pero no lo logró. Ahora, desde agosto de este año, estamos siendo testigos de la segunda parte de esa historia. Ahora sí, con una amenaza militar seria en el Caribe. Desde la invasión a Panamá en 1989, Estados Unidos no había puesto tantos barcos y aviones militares en esta región. Y, excepto por la ausencia de misiles nucleares rusos, mucho de lo que vemos nos hace recordar la crisis de los misiles cubanos del año 1962, bombarderos estratégicos en el aire y submarinos nucleares patrullando. Lo de los bombarderos es todo un símbolo porque se identificaron B-52 muy cerca del mar territorial venezolano. Este avión es un veterano que voló por primera vez en 1950 y desde entonces ha sido usado en Vietnam, el Golfo, Irak y Afganistán. Con los heraldos de la guerra enfrente del país, el chavismo ha lucido desconcertado, apelando a una capacidad de movilización que no posee y en medio del silencio del resto del continente, a no ser por el colombiano Petro, al que Trump ya respondió con amenazas de suspensión de cooperación. ¿Por qué Maduro ofreció la riqueza petrolera de su país a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en una invasión militar en Venezuela? ¿Qué hará la CIA dentro de Venezuela? ¿Podría ser que Venezuela se está armando con drones iraníes la razón del ataque contra Venezuela? ¿Podría Rusia enviar armas nucleares a Venezuela para proteger a Maduro? ¿Qué pasaría si Estados Unidos encuentra misiles nucleares rusos en Venezuela? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 3 bombarderos B-52 navegaron cerca de Venezuela. Si el despliegue de los F-35 fue deslumbrante con sus maniobras de aproximación sobre la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, el movimiento más amenazante del despliegue militar estadounidense en el Caribe ha sido, hasta ahora, el vuelo de 3 bombarderos B-52 en la FIR Maiquetía, el 15 de octubre del 2025. La FIR, o Región de Información de Vuelo, según las siglas en inglés, Maiquetía es el espacio aéreo controlado por Venezuela sobre el Mar Caribe, pero no es su espacio aéreo soberano, así que, técnicamente, no hubo una incursión. De hecho, la maniobra de esos aviones, que despegaron de la base aérea Barksdale, en Luisiana, es idéntica a la que ejecuta el ejército chino en la FIR Taiwán, solo que este lo hace a una escala gigantesca. Los bombarderos estadounidenses se movieron como unas ballenas en el aire, dejándose identificar por aplicaciones civiles de rastreo de tráfico aéreo durante parte de su trayectoria cerca de la isla de La Orchila, una base naval venezolana desde la que Maduro ha ensayado juegos de guerra cuando todo esto empezó. Maduro ofreció la riqueza petrolera de su país y otros recursos naturales a Estados Unidos para apaciguar a Trump. De cara a la galería, Maduro habla de resistencia y guerra prolongada. Incluso, al inicio del despliegue estadounidense en el Caribe, llegó a retar a Trump a que fuese a capturarlo a Caracas. Pero, en secreto, el tono de Maduro ha sido muy diferente. El New York Times reveló que durante semanas, enviados de Maduro ofrecieron las riquezas del país y el acceso privilegiado a las compañías estadounidenses para apaciguar a Trump. El mismo presidente estadounidense lo confirmó cuando fue preguntado por un periodista en la Casa Blanca el 17 de octubre. Su respuesta fue: "Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere, Maduro, meterse con Estados Unidos". En realidad, su expresión fue mucho más dura y vulgar, pero la traducción que te ofrecemos transmite el mensaje. Como parte de esa oferta que Washington no aceptó, Maduro no solo ponía en manos de sus supuestos enemigos históricos las reservas de petróleo y gas venezolanas, sino minerales como las codiciadas tierras raras, justo cuando China les cierra el suministro en medio de la guerra comercial. Pero eso no es todo, porque, aunque se negó en un principio, Maduro terminó aceptando romper sus alianzas con Rusia, China e Irán, si eso le permitía convencer a Trump de que no lo depusiera. ¿Podría Rusia enviar armas nucleares a Venezuela para proteger a Maduro y así tomar represalias por lo que Estados Unidos hizo en la guerra de Ucrania? Esta hipótesis acaparó titulares cuando Estados Unidos llevaba casi 2 meses de despliegue en el Caribe. Pero se desinfló el 18 de octubre cuando Trump descartó la posibilidad de enviar misiles Tomahawks a Ucrania y, por el contrario, le pidió a Zelensky que le entregue a Rusia la región del Donetsk para apaciguar a Putin. Hasta ese momento hubo quien consideró que el despliegue en el Caribe era parte de un movimiento de ajedrez a escala planetaria
que Moscú respondería con el suministro de armas nucleares a Venezuela. Se trataría de un quid pro quo, en el que la provisión de Tomahawks a Ucrania hubiese sido un gatillo que hubiese activado el despliegue de armas nucleares rusas en Venezuela. Ahora que los Tomahawks están fuera de la ecuación, Putin, que está exigido en los campos de batalla europeos, no tendría motivos para abrir otro frente, más si tomamos en cuenta que en realidad Trump está ayudándolo a presionar a Zelensky. ¿Qué pasaría si Estados Unidos encuentra misiles nucleares rusos en Venezuela? Uno de los más persistentes rumores sobre el régimen chavista lo vincula con armas atómicas. Desde ser proveedor de uranio a los ayatolas, pasando por querer ensamblar su propia bomba atómica, hasta albergar misiles nucleares rusos, en torno a la Venezuela roja se ha construido un relato que lo involucra con armas de destrucción masiva. Nunca han existido pruebas de ninguna de estas acusaciones que, en realidad, hubiesen acabado con la paciencia estadounidense, incluso durante los gobiernos demócratas. Un ejemplo de esta telaraña conspirativa fue la declaración, en 2019, del senador Mario Díaz-Balart de que Moscú había instalado armas atómicas en el país. Parte de la paranoia nuclear fue atizada por el vuelo de bombarderos nucleares rusos a Venezuela en 3 ocasiones, entre 2008 y 2018, la última de ellas, las de dos Tupolev 160 en diciembre de ese año. En ese lejano 2008, Rusia también envió al Mar Caribe al Pedro el Grande, un crucero de misiles nucleares que ejecutó maniobras conjuntas con la Armada venezolana. Con esos antecedentes en mente, la denuncia de Díaz-Balart es sintomática del tono de todas estas teorías conspirativas, porque no ofreció pruebas de lo que decía. Aparte, no parece posible que Estados Unidos no detectase el despliegue de semejantes armas. De hacerlo, ¿qué sucedería? Es posible que inicialmente lo mantuviese en secreto y usase la presión diplomática para obligar a sus adversarios a retroceder. Si eso fallase, tendría que elegir si ataca y desencadena una guerra como la que no estalló en 1962. En el 2019, Putin envió unos 100 asesores militares rusos para ayudar a Maduro con el posible golpe de Estado. Justo después de la elección fraudulenta de un año antes, el mismo Trump presionó al régimen de Caracas de una manera análoga a como lo hace estos días. Incluso en ese momento Trump llegó a afirmar que todas las opciones estaban sobre la mesa para derrocar a Maduro. Aunque esa vez, en lugar de un despliegue militar, la principal iniciativa fue apoyar a Juan Guaidó, el joven y desconocido presidente del Parlamento venezolano, que intentó poner en pie un gobierno interino. En un momento de tanta o más incertidumbre para el régimen de Caracas como ahora, Putin envió en marzo de 2019 a 100 asesores militares para dar mantenimiento a los sistemas de misiles que le había vendido a Caracas, entrenar en guerra de drones y servir de trampa geopolítica. The Economist reportaba que ese contingente estaba en el terreno a principios de 2022, pero nada hace creer que no siga en el país. Trump aprueba la operación terrestre de la CIA dentro de Venezuela. El 15 de octubre, Trump dio el paso clave en la escalada, autorizó las operaciones de la CIA en Venezuela, un hito que se suma a la declaración anterior de que ahora los ataques cinéticos se dirigirían a golpear a las Foreign Terrorist Organizations, FTOs por sus siglas en inglés, dentro de Venezuela. La noticia le dio el New York Times al revelar un memo que permite a la agencia conducir operaciones letales, sola o como parte de una operación militar. En este momento se desconoce si la CIA lleva a cabo operaciones dentro de Venezuela, pero es el complemento de la suspensión de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el gobierno suramericano se negase a una transición e insistiera a que no son una FTO. Estados Unidos ya ha desplegado en el Caribe destructores lanzamisiles guiados, F-35 y 6.500 soldados. A los bombarderos que sobrevolaron la firma Iketía se une un contingente nada despreciable, pero a todas luces insuficiente para invadir Venezuela. El núcleo duro del despliegue son 7 barcos de guerra, 3 de ellos destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, todos armados con misiles guiados a Aegis. A los que se suman el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, equivalente en tamaño y capacidad a un portaaviones mediano, y su fuerza expedicionaria de 4.000 marines. 2 buques de desembarco, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que forman junto al Iwo Jima el grupo anfibio de despliegue inmediato del mismo nombre, con sus 2.200 marines de la Unidad Expedicionaria de Marines, MEU, por sus siglas en inglés, número 22. El crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News. Los destructores tienen la capacidad de alcanzar con sus misiles todos y cada uno de los miles de kilómetros cuadrados del mar territorial norte venezolano,
con sus 96 celdas de lanzamiento vertical de misiles cada uno. Además, cada uno transporta un contingente de soldados que se suman a las fuerzas expedicionarias, para totalizar más de esas 4.500 tropas en el Caribe Sur en este momento. En total, si se consideran las tropas estacionadas en Puerto Rico, se eleva a 10.000 el número de soldados de este despliegue. Como parte de esa fuerza naval, aviones MB-22 Osprey, helicópteros CH-46 y MH-60 Seahawk, además de 3 aviones de reconocimiento P-8A, Poseidón, y los Harriers a bordo de uno de los destructores, también están ejecutando misiones de reconocimiento y de demostración de fuerza. En medio de todo esto está el buque nodriza MV Ocean Trader, un barco fantasma de operaciones especiales. Y por parte de la Fuerza Aérea, sabemos que hay al menos 2 AC-130J Ghost Rider Gunships, un C-5 Galaxy y un C-17 Globemaster III, entre otros aviones asignados al teatro de operaciones. A eso se suman media docena de drones Reaper MQ-9, y después de que 2 añosos F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham el 4 de septiembre, el despliegue de 10 F-35 en Puerto Rico, donde también se construyó un nuevo búnker para almacenar munición y dirigir drones. Pero lo que no se está tomando en cuenta es que en realidad el despliegue desborda Puerto Rico, porque el New York Times también reporta que el ejército estadounidense instaló un nuevo sistema de radar de largo alcance en las Islas Vírgenes. Al este de la frontera venezolana, The Washington Post identificó helicópteros MH-6 Little Bird y MH-60 Blackhawk del 160 SOAR, esperando a 145 kilómetros de la costa desde Trinidad y Tobago. La logística es asistida por los siguientes barcos fondeados en Guantánamo: los buques petroleros USNS Henry J. Kaiser, Tau 187, y USNS Kanahua, Tau 196, del Comando de Transporte Marítimo Militar. El buque de desembarco utilitario USAB Wilson Wharf, LSU 2011, del Ejército de los Estados Unidos, y el buque de combate litoral USS Wichita, LSS 13, que reemplazó al USS Minneapolis St. Paul, LSS 21. Como Marco Rubio tiene gran influencia en el círculo cercano de Trump sobre temas de Venezuela. En algún momento antes de tomar el poder por segunda vez en enero, se creyó que Trump nombraría como secretario de Estado a Rick Grenell, pero al final Marco Rubio le ganó la partida. De haber sido Grenell el ganador, es muy probable que nunca hubiésemos visto el despliegue naval que se desató en agosto porque él, apoyado por el lobby petrolero, parecía sintonizar con Caracas. Rubio, quien además es consejero de Seguridad Nacional, parece haber logrado tener la oreja de Trump, al menos en lo que se refiere a Venezuela, algo que logró vendiéndole una reconfiguración del enfrentamiento militar trocado en lucha contra los estupefacientes y la inmigración ilegal. Así, Trump puede mantener su promesa de campaña aislacionista y su pretensión de ganar el Nobel de la Paz algún día, al mismo tiempo que proyecta poder en el hemisferio y contenta al votante latino antiizquierdista, bastante golpeado por el ICE. Venezuela desarrolló un programa avanzado de drones por su cooperación con Irán. Junio de 2012, Chávez aparece en la televisión para anunciar que Venezuela producirá drones con la asistencia de Irán. Propios extraños fueron cogidos por sorpresa ante una iniciativa que convirtió al país en uno de los más avanzados de Latinoamérica en la fabricación de este tipo de armas. Cómo lo logró no está claro, en buena medida por la naturaleza militar secreta del programa que Chávez negó en sus inicios. Lo que sí se sabe es que evolucionó desde la compra, por $28 millones, de kits para ensamblar drones Mohajer 2, hasta la producción local de drones de reconocimiento, kamikazes y furtivos. ¿Podría ser que Venezuela se esté armando con drones iraníes, la razón del ataque contra Venezuela? El Miami Herald registra que ya en 2022 existía el temor de que el régimen de Caracas proveyera con sus drones a gobiernos hostiles a Estados Unidos o a grupos radicales dispuestos a atacarlo con ellos. Antes de que Petro llegase al poder en Colombia, la capacidad venezolana de desarrollar drones militares era una preocupación en ese país. En cambio, en Estados Unidos lo siguió siendo incluso con el traspaso de gobierno de este año. El ensamblaje secreto de drones venezolanos comenzó en 2009 y el resultado fue el Arpía 001, una versión del dron iraní Mohajer 2, que se exhibió por primera vez en el año 2012. Entre 2014 y 2018, la destrucción chavista de la economía detuvo el avance del programa, pero después de que se usase un dron para intentar asesinar a Maduro en agosto de ese último año, este decidió reimpulsarlo. El resultado fueron los drones de ataque avanzados Ansu 100 y Ansu 200, mostrados por primera vez en 2022.
Pero lo que marca la iranización de la doctrina militar venezolana es el dron kamikaze Zamora B-1, revelado el año pasado. ¿Cuántos ataques contra barcos venezolanos han sucedido? Como el reporte de cada ataque es opaco, hay discrepancias sobre el número total de barcos hundidos. Un recuerdo incluiría 6 ataques hasta el 16 de octubre. 2 de septiembre, la primera voladura de una lancha que mató a 11 personas. 15 de septiembre, este segundo ataque presuntamente mató a 3 personas más. 19 de septiembre, el reporte de este tercer ataque indica que mató a 3 personas. 3 de octubre, este cuarto ataque mató a 4 personas, siempre según funcionarios estadounidenses. 14 de octubre, Trump mismo declaró que este ataque cinético mató a 6 personas. 16 de octubre, funcionarios estadounidenses confirmaron un sexto ataque, esta vez contra un semisumergible, del que habrían sobrevivido un colombino y un ecuatoriano que serían repatriados. En uno de los últimos ataques de la lista habría muerto un ciudadano trinitario, y en otro anterior al menos uno colombiano. Estados Unidos no identifica ni a las víctimas, ni la localización de los ataques. ¿Podría haber una guerra entre Estados Unidos y Venezuela? Este es el temor de políticos demócratas que, además, le echan en cara a Trump que estaría rompiendo su promesa electoral de mantener a Estados Unidos lejos de guerras. Una parte de su base electoral, aunque todavía minúscula, también resiente la escalada y advierte que una guerra sería lo contrario al America First, que ha motivado su campaña electoral desde el año 2016. Ahora, más allá de la retórica, veamos los hechos. Ya te contamos que, en total, esta movilización, que todavía no tiene el rango de operación, porque carece incluso de nombre, incluye 10.000 tropas, pues invadir Venezuela requiere, probablemente, unas 200.000 tropas. Aparte, aunque más avanzados que los mejores aviones de guerra venezolanos, los flankers rusos, los 10 F-35 estadounidenses en Puerto Rico no son suficientes para ganar el control aéreo sobre Venezuela. Entonces, en este momento la posibilidad de una guerra no tiene sentido si se consideran solo los medios desplegados hasta ahora. Por otra parte, Maduro mismo parece saber que no sobreviviría a una guerra con Washington. ¿Por qué entonces envió unos F-16 de hace 40 años a sobrevolar el Jason Dunham y no sus modernos flankers rusos? Algo que además no volvió a hacer después de la advertencia de Trump de que serían derribados. ¿Cuáles son las razones que da Trump para sus hostilidades con Venezuela? Cuando Trump autorizó la operación de la CIA en Venezuela, ofreció 2 razones. El vaciamiento de las prisiones venezolanas que habría enviado sus criminales a Estados Unidos y drogas provenientes del país y que estarían inundando las ciudades estadounidenses. El primero de estos tópicos se remonta a la campaña electoral y se usó luego para tratar de sustentar legalmente la deportación de venezolanos indocumentados. No hay pruebas de que sea verdad, pero la imagen de locos y delincuentes venezolanos invadiendo Estados Unidos se ha instalado como argumento en Washington. Sobre la segunda razón tenemos que examinarla más detenidamente, y por eso vamos a dedicarle una sección aparte. ¿Qué pruebas tiene Trump de que Maduro está en la mafia de sustancias ilícitas? Desde el punto de vista de un abogado, las pruebas federales de que Maduro lidera un par de FTOs son la parte más endeble de todo esto, y no porque no sea cierto, sino porque podrían ser contestadas en un tribunal. Para empezar, la producción de alcaloides en Venezuela es limitada. El país sirve más bien como ruta de paso que como productor, un rol que cumple mayormente Colombia, Bolivia y Ecuador en el hemisferio. Pero incluso el tránsito de estas sustancias se diversifica y Venezuela solo controla algunas de las rutas de su comercio, no todas. Países como Ecuador, México y los que se agrupan en Centroamérica también controlan rutas de tráfico importantes. En particular, las rutas del Pacífico son claves en el suministro al mercado estadounidense, pero los barcos y los marines están al otro lado del Canal de Panamá. Pero no estamos sugiriendo ni por un segundo que el gobierno venezolano no sea cercano al crimen. Un dato lo refrenda. En noviembre del año 2016, una corte federal declaró culpables a 2 sobrinos de la mujer de Maduro, Cilia Flores, por contrabando de alcaloides hacia Estados Unidos. Además, el ex jefe de inteligencia de Chávez, un militar apodado El Pollo Carvajal, se declaró culpable en junio de asociarse con la guerrilla colombiana, usando al ejército venezolano para llevar enervantes a Estados Unidos. Su sentencia se producirá el 29 de octubre. Ese día podríamos saber si Washington juega con cartas marcadas esta partida contra Maduro. Un famoso testigo protegido mexicano pudo haber delatado a Maduro. El caso contra Nicolás Maduro podría estarse construyendo a partir del chivastazo de uno de los principales jefes de la mafia mexicana, extraditado y condenado en Estados Unidos. Así es, y hemos de creerle a Marca América, que cuenta que, justo después de declararse culpable en julio de este año,
Este capo afirmó que Maduro es el jefe de las FTOs, como Washington lo acusa. La última vez que Estados Unidos hizo esto fue en 1989, en Panamá contra Noriega. Tenemos que remontarnos a 1989 para ver algo similar a lo que está sucediendo en este momento en el Caribe. En diciembre de ese año, Estados Unidos invadió Panamá para capturar al general Manuel Noriega, un exagente de la misma CIA y de la DEA, que se había tornado en enemigo y dirigía su país con puño de hierro. Escondido en la Nunciatura Apostólica de la ciudad de Panamá, los soldados lo obligaron a salir usando música de Guns N' Roses a todo volumen, desde parlantes gigantes que apuntaban hacia la embajada día y noche. El objetivo de Trump podría ser el cambio de régimen de Venezuela, sin la necesidad de una guerra. La especulación gira en torno a la posibilidad de que el tráfico de estupefacientes sea la pantalla para el cambio de régimen en Venezuela, amparado por lo que retóricamente es más bien una operación policial que una guerra. Porque toda esa fuerza de guerra desplegada que describimos antes, en realidad tiene una justificación que no es militar, sino más bien de justicia criminal. Imagina, usar F-35 para interdicción de narcóticos es como dispararle con una bazuca a un zancudo. Y es que los recursos desplegados exceden por mucho los objetivos de atacar el tráfico de alcaloides y la inmigración ilegal, aunque todavía son insuficientes para el que podría ser su verdadero fin. Por eso, por ejemplo, el Financial Times ha explicado que esa amenaza militar en realidad busca presionar a Maduro para que se vaya o hacer que la coalición de militares y civiles que lo sostiene se fracture. El petróleo venezolano y China. Hace un rato te mencionamos a Rick Grenell. Antes de ser dejado de lado, él era la voz más representativa de quienes decían, dentro del gobierno de Trump, que no había que presionar a Maduro porque eso solo servía para beneficiar a China. Y es que desde la imposición de sanciones durante la primera administración Trump, Pekín se queda con una tajada significativa del crudo venezolano, que paga con un descuento significativo, al mismo tiempo que desplazó a las firmas estadounidenses dentro del sector energético del país. No tan casualmente, este es el mismo argumento de la administración Biden, que justificó el relajamiento de las sanciones contra Caracas a partir del año 2023. Este posicionamiento chino es real. Pekín ayuda a Caracas a sortear las sanciones poniendo a su disposición una flota fantasma de tanqueros y estructurando la complicada triangulación de operaciones a través de Malasia y Qatar para comprarle petróleo. Si la campaña militar de Trump escala, el primer afectado será ese flujo de petróleo venezolano a China. ¿Puede el presidente estadounidense lanzar acciones secretas o militares sin permiso del Congreso? Trump está operando en el límite de la legalidad de su país, por lo que escalar acciones le exige una estrategia muy fina. El presidente está constreñido por la War Power Resolution de 1973, que lo obliga a obtener la aprobación del Congreso antes de hacer la guerra. La mampara legal que Trump ha usado hasta ahora para justificar la voladura de barcos en el Caribe ha sido un memorando dirigido al Congreso en el que afirma que el país está en un conflicto armado internacional con las FTOs, como las que, según él, conforman el gobierno de Caracas. Esto le da margen de maniobra a Trump en medio de las opiniones legales que aseguran que los ataques que lleva a cabo son ilegales incluso según el derecho internacional. ¿Cuál ha sido la reacción de Maduro? La respuesta de Maduro ha sido errática. Pasó de la negación a la agresividad y luego al intento de apaciguar a Trump. En algún momento llegó a escribirle a Trump una carta en la que lo llamaba Su Excelencia. Simultáneamente llamó a la inverosímil movilización de millones de milicianos, al mismo tiempo que amasaba más poder mediante la declaración de un estado de conmoción exterior. La recompensa por delatar a Maduro es de $50 millones. Más que una recompensa por delatar a Maduro, los 50 millones que ofrece Washington son un incentivo para que alguien de la cúpula que lo sostiene deje de hacerlo. Eso de delatar a Maduro no tiene mucho sentido porque todo el mundo sabe que está en Caracas. Incluso hay quienes pueden ubicar algunos de sus vuelos usando aplicaciones de rastreo de aviones que están al alcance de todos en la web. Otra cosa es la estructura de poder que lo rodea y a la que Estados Unidos busca fracturar. No se puede negar que la recompensa es fabulosa y excede a la que en su momento se ofreció por la cabeza de algunos de los peores enemigos de Washington, algo de lo que se ha burlado él mismo. Un hito de esa recompensa fue que se duplicó el 8 de agosto, súbitamente. Es un anuncio de la fiscal Pam Bondi, que incluyó la acusación de que Maduro lidera una FTO. Padrino López es el hombre de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro. Nunca como ahora, Maduro ha dependido tanto de los militares. Por eso la figura del actual ministro de Defensa venezolano se erige como el máximo sostén de su régimen. Este militar ha estado en el cargo por más de una década, aunque debió pasar a retiro hace años.
Su capacidad de mantener en un puño a las Fuerzas Armadas del país hace que sea improbable su sustitución por alguien más, al menos hasta donde alcanzan las proyecciones de la evolución del chavismo. CNN reporta cómo la lealtad de Padrino López ha sido recompensada con abundantes sumas de dinero que no tiene nada que ver con su ingreso oficial de unos pocos dólares al mes. Siempre, según ese medio, ese dinero provendría de pagos de las mafias para que permita el paso de alcaloides por Venezuela en su ruta a Estados Unidos y Europa, justo la acusación que sostiene las acciones militares estadounidenses en el Caribe que Padrino niega. En 1995, Padrino López estudió en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde también estudiaron varios dictadores como Manuel Noriega de Panamá. Los datos vitales de Padrino López, un hombre de por sí reservado, son una radiografía de la historia venezolana contemporánea. Nacido en Caracas hace 62 años, ha dicho que no tenía vocación militar cuando se presentó en la Academia Militar de Venezuela. En ella fue alumno de Hugo Chávez, quien lo sumó a su adoctrinamiento marxista que en realidad no le resultaba ajeno siendo como es hijo de un comunista, quien de hecho lo bautizó Vladimir en honor a Lenin. Pero al mismo tiempo, Padrino es un militar de la segunda mitad de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín, por lo que hizo el mismo recorrido que cientos de oficiales en América Latina entre los 70 y 90. Parte de esa trayectoria incluye su paso por la Escuela de las Américas en Fort Benning en 1995, el centro de entrenamiento contra la insurgencia que los Estados Unidos estableció originalmente en Panamá y que debió mudar a su territorio cuando devolvió la zona del canal. Él mismo ha dicho que su paso por la institución no alteró su fe comunista y que solo le sirvió para conocer mejor a su enemigo. Por eso es Padrino quien declara a los militares venezolanos como chavistas en un desfile de 2012, poco antes de que su líder, Hugo Chávez, muriera. Pero al mismo tiempo, Padrino López es uno de esos comunistas curiosos, cuya hija iba a casarse hace poco en medio del Santo Ángel, la cascada más alta del mundo, en una celebración fastuosa que solo la movilización militar estadounidense pudo aguar y obligar a llevar a cabo en una instalación militar vigilada, sin glamour en Caracas. Padrino López lidera los planes de defensa militar ante una posible invasión de Estados Unidos. Desde esa posición de poder, Padrino está a la cabeza de la movilización militar que intenta el chavismo. Es él quien ha dirigido despliegues que se hacen omnipresentes en los medios de comunicación venezolanos, todos controlados de una forma u otra por el chavismo, desde que empezó el asedio. Pese a su retórica revolucionaria, las maniobras estadounidenses sorprendieron a Padrino y a los otros jerarcas chavistas. Una prueba de esto está en las imágenes de una movilización militar en Caracas de mediados de septiembre, que Padrino López dirigió con una cara que delataba agotamiento extremo. ¿Qué opina María Corina Machado? La ganadora del Premio Nobel de la Paz este año y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, apoya sin cortapisas una intervención militar estadounidense para echar al chavismo del poder. Su razonamiento da sostén a lo que está haciendo Washington al usar la pantalla de una operación policial ejecutada por medios militares. Lo que dice María Corina Machado es que Maduro no dirige un gobierno, no solo por sus nexos con el tráfico de alcaloides, sino porque cometió fraude en la elección del año pasado, que ganó ampliamente Edmundo González Urrutia, el diplomático desconocido que ella aupó cuando el chavismo le impidió ser candidata. Entonces, si no es un gobierno, sino una organización criminal, los Estados Unidos no estarían derrocando un político electo, sino solo capturando al jefe de una banda de delincuentes. El adagio reza que a la tercera va la vencida, pero esta apenas es la segunda vez que Trump intenta echar del poder a Maduro y su grupo. Lo logrará, será por medio de una invasión o por medio de una operación quirúrgica de sus fuerzas especiales. Cuéntanos, ¿qué crees en los comentarios? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran la crisis en Venezuela. ¿Se acabó la dictadura de Nicolás Maduro? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.